¿Quién podría decir qué retorcido sendero había traído a aquel hombre hasta el borde mismo de la nada? Yacía boca abajo, sobre la tierra reseca y agrietada por un sol inclemente, apenas un bulto informe cubierto de polvo y sangre seca. El aire vibraba con el calor del mediodía andaluz, pesado, inmóvil, solo roto por el canto insistente de las cigarras que parecía taladrar el silencio. A lo lejos, como una promesa incumplida de frescor, se extendían los olivares del latifundio Las Sombras, propiedad de don Álvaro de la Vega, cuyas tierras devoraban el horizonte. Fue Clara quien lo encontró. Había salido del pequeño y ruinoso cortijo El Olvido en busca de romero y tomillo, esas hierbas humildes que eran casi su única medicina y consuelo. Caminaba despacio, la cabeza cubierta con un pañuelo oscuro para protegerse del sol que castigaba sin piedad, sus ojos acostumbrados a escrutar la tierra en busca de vida discreta. Al principio pensó que era un animal muerto, una sombra más en aquel paisaje austero, pero algo en la quietud antinatural del cuerpo, en la tensión de una mano aferrada aún a la tierra como si quisiera arrancarle un secreto, la hizo detenerse. El corazón le dio un vuelco, un latido sordo y pesado en el pecho. Miedo. Era la primera reacción, el instinto de supervivencia grabado a fuego en el alma de una mujer sola en aquellos parajes dominados por la ley del más fuerte, la ley no escrita de don Álvaro. Se acercó con cautela, conteniendo la respiración. El hombre respiraba. Un hilo de aire apenas perceptible escapaba de sus labios resecos. Tenía el rostro vuelto hacia un lado, una mejilla pegada al polvo, la otra mostrando un amasijo de heridas y cardenales. Era joven, o eso parecía bajo la suciedad y la sangre, robusto, de espaldas anchas, vestido con los harapos de un jornalero. ¿Quién era? ¿Un fugitivo? ¿Una víctima de bandoleros, de esos que aún merodeaban por las sierras cercanas? ¿O quizás algo peor, un ajuste de cuentas ordenado desde las sombras? Cualquier opción era peligrosa. Ayudarlo significaba atraer la atención, quizás la ira del capataz, Lorenzo, o incluso del propio don Álvaro. Ignorarlo era dejarlo morir allí bajo el sol devorador. Clara cerró los ojos un instante, vio su propia soledad reflejada en la desvalida figura del desconocido. Ella también estaba al margen, recluida en el olvido desde que enviudó joven, soportando las miradas de soslayo y los rumores infundados en el pueblo cercano, Villanueva de la Sierra. Había elegido esa semirreclusión para huir del acoso y de las propuestas no deseadas, viviendo con la única compañía de Carmen, una viuda mayor, pragmática y de lengua afilada, que la había acogido como a una hija. La compasión, esa fuerza terca y a menudo imprudente, ganó la batalla al miedo. No podía dejarlo allí. Con un esfuerzo que tensó cada músculo de su cuerpo menudo, intentó moverlo. Pesaba como un muerto. Miró a su alrededor. Nadie. Solo el silencio, el sol y las cigarras. Lo arrastró como pudo, centímetro a centímetro, dejando un surco en la tierra polvorienta hasta la sombra precaria de unos almendros cercanos a su cortijo. El camino fue una agonía, bajo el sol que quemaba la piel y el aire que abrasaba los pulmones. Finalmente exhausta, lo dejó sobre el suelo más fresco, a la entrada de la humilde vivienda de piedra y adobe. Corrió adentro a por agua y un trozo de tela limpia. Carmen salió al oír el ruido, con el ceño fruncido. «Muchacha, ¿qué demonios? ¿De dónde has sacado a ese despojo?» Su voz era áspera, pero en sus ojos había una chispa de alarma más que de enfado. «Lo encontré en el camino, Carmen. Estaba moribundo. No podía dejarlo allí». Carmen se acercó, observando al hombre con desconfianza. Chasqueó la lengua. «Traer problemas a casa. Eso es lo que haces. Si Lorenzo se entera, o peor aún, don Álvaro, sabes cómo se las gastan». «Lo sé», murmuró Clara, mojando la tela, «pero está vivo. Ayúdame a entrarlo». Entre las dos, con más maña que fuerza, consiguieron llevar al hombre hasta el único catre disponible, un jergón de paja cubierto con una manta raída en la estancia principal, que servía de cocina, comedor y dormitorio improvisado. El cortijo, El Olvido, apenas constaba de esa habitación y un pequeño corral trasero donde guardaban un par de gallinas escuálidas. Olía a humo, a hierbas secas y a pobreza resignada. Mientras Carmen refunfuñaba sobre la locura de Clara y los peligros que corrían, ésta limpiaba con delicadeza las heridas del desconocido. Tenía cortes profundos en la cabeza, el rostro hinchado y amoratado, y el cuerpo cubierto de contusiones. Alguien lo había golpeado con saña, con intención de matarlo o dejarlo lisiado. Pasaron días.
Días largos y silenciosos, marcados por el ir y venir de Clara para cambiar los paños húmedos en la frente febril del hombre, para intentar darle sorbos de caldo o agua con hierbas. Carmen seguía escéptica, pero ayudaba en lo que podía, vigilando los alrededores, asegurándose de que nadie ajeno se acercara al cortijo. El hombre deliraba a veces, murmurando palabras inconexas, nombres que no significaban nada para ellas, fragmentos de pesadillas que parecían agitarlo incluso en su inconsciencia. Clara lo observaba durante horas, sentada en un taburete bajo junto al catre, preguntándose quién sería, qué historia terrible lo había arrojado a su puerta. Había algo en su rostro, incluso bajo la hinchazón y las heridas, una especie de nobleza ruda, una fuerza contenida que la intrigaba. Una tarde, cuando el sol empezaba a descender y teñía de naranja las colinas resecas, el hombre abrió los ojos, unos ojos de color avellana profundos, pero velados por una confusión absoluta. Miró a su alrededor, al techo bajo de vigas oscuras, a las paredes encaladas de forma irregular, al rostro expectante de Clara. El pánico se reflejó en su mirada. Intentó incorporarse, pero un gemido de dolor lo detuvo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Su voz era un susurro ronco, áspero. Clara se acercó despacio. Estás a salvo. Te encontré malherido en el camino. Estás en mi casa, en el cortijo El Olvido. Él la miró fijamente, como si intentara enfocar algo que se le escapaba. ¿Quién? ¿Quién soy yo? La pregunta flotó en el aire denso de la habitación. Clara sintió un escalofrío. La violencia del asalto no solo le había herido el cuerpo, le había robado la memoria. No lo sé, respondió con suavidad. No tenías nada contigo. No sé tu nombre. El hombre cerró los ojos. Una mueca de angustia contrajo sus facciones. La nada. El vacío absoluto de no saber quién era, de dónde venía, a quién pertenecía. Era un terror más profundo que el dolor físico. Clara le puso una mano en el brazo, un gesto instintivo de consuelo. Descansa. Estás débil. Ya habrá tiempo para recordar. Ahora solo importa que te recuperes. Le dio un nombre provisional. Al principio pensó en Ángel, por haber aparecido así, caído del cielo, pero le pareció demasiado irónico dada su condición. Finalmente, mirando la primera estrella que brillaba en el crepúsculo a través de la pequeña ventana, decidió llamarlo Lucero. Te llamaremos Lucero, dijo, hasta que recuerdes tu verdadero nombre. Él asintió débilmente, aferrándose a ese nombre como un náufrago a una tabla. Lucero era lo único que tenía. Las semanas siguientes fueron de lenta recuperación. La robusta constitución de Lucero le ayudó a sanar las heridas físicas, aunque la cicatriz en su cabeza y algunas contusiones persistentes le recordaban constantemente la violencia sufrida. Pero el vacío en su mente permanecía. Se movía por el pequeño cortijo y sus alrededores como un fantasma, observando todo con una mezcla de curiosidad y miedo. Ayudaba a Clara y a Carmen en las tareas del huerto, un pequeño oasis de tierra fértil que cultivaban con esmero para subsistir. Sus manos, grandes y encallecidas, parecían saber instintivamente cómo manejar la azada, cómo arrancar las malas hierbas, cómo podar los almendros. Había una fuerza tranquila en él, una habilidad natural para el trabajo físico que contrastaba con la vulnerabilidad de su mirada perdida. Clara se convirtió en su ancla, en su única referencia. Él la seguía con la mirada, escuchaba atentamente sus palabras, buscaba su cercanía como un niño busca la protección materna. Pero había algo más que dependencia en sus ojos, una ternura creciente, una admiración silenciosa por la fortaleza de esa mujer menuda que lo había salvado y lo trataba con una bondad que él sentía inmerecida. ¿Por qué me ayudas?, le preguntó un día, mientras arreglaba la desvencijada puerta del corral. Clara se encogió de hombros, sin dejar de arrancar hierbas. Porque nadie debería morir solo en un camino, respondió simplemente. Pero ambos sabían que la respuesta era más compleja. Entre ellos nació un lazo silencioso, tejido con miradas, con gestos pequeños, con palabras susurradas al caer la tarde. Hablaban poco de su amnesia. Era un abismo que preferían no mirar de frente. Hablaban de las cosechas, del tiempo, de las historias que Carmen contaba sobre Villanueva de la Sierra, un pueblo que Lucero no recordaba, pero que sentía lejano y hostil por las descripciones de la anciana. Clara le hablaba de las plantas, de los ciclos de la luna, de las pequeñas alegrías y tristezas de su vida recluida. Él escuchaba, y en su escucha atenta, Clara encontraba un consuelo que no había conocido antes. Sentía que, por primera vez desde la muerte de su marido, no estaba completamente sola.
Carmen observaba esta creciente intimidad con preocupación. «Ten cuidado, muchacha», le advirtió una noche mientras remendaba una camisa a la luz del candil. «Ese hombre no es de aquí. No sabes quién es ni qué problemas puede traer. Y el corazón de una mujer sola es un nido fácil para las penas. No te engañes». Clara bajó la vista, sintiendo el rubor en sus mejillas. «Es bueno, Carmen. Lo siento aquí», dijo, llevándose una mano al pecho. «No recuerdas nada, pero tus ojos dicen que eres bueno», le había dicho a Lucero unos días antes, y él le había sostenido la mirada con una intensidad que la había hecho temblar. Un día, la precaria paz del olvido se vio amenazada. Una figura a caballo apareció en la loma cercana, recortada contra el cielo azul intenso. Era doña Isabel de la Vega, la hija única de don Álvaro. Joven, hermosa a su manera altiva, vestida impecablemente para montar, recorría a menudo los límites de la finca, más por aburrimiento que por interés en las tierras. Vio a Lucero trabajando en el huerto, sin camisa bajo el sol, el sudor brillando en su espalda musculosa. Se detuvo, observándolo con una curiosidad descarada. Nunca había visto un jornalero así. Había una dignidad en su porte, una fuerza bruta que la intrigó. Lucero levantó la vista, encontrándose con la mirada directa de la joven. Sintió una incomodidad instintiva, un presentimiento de que esa mirada no traería nada bueno. Doña Isabel sonrió levemente, un gesto que no llegó a sus ojos fríos, y espoleó a su caballo, alejándose. Pero Clara, que lo había visto todo desde la ventana, sintió que una sombra acababa de caer sobre su pequeño refugio. Doña Isabel no tardó en regresar. Al día siguiente y al otro, buscaba excusas para pasar cerca del olvido. A veces se detenía y dirigía algunas palabras a Lucero, preguntas sobre su trabajo, comentarios sobre el tiempo, todo con un aire de condescendencia fascinada. «¿De dónde eres?», le preguntó una vez. «No lo sé, señora», respondió él, bajando la vista. La respuesta pareció divertirla. Un hombre sin pasado. ¡Qué interesante! Le llevaba pequeños regalos, una fruta escogida, un pañuelo de seda que a él le resultaba incómodo y fuera de lugar. Lucero aceptaba con respeto, pero sin entusiasmo. Sentía la distancia social como un muro invisible, y la intensidad de la mirada de doña Isabel lo perturbaba. No era la mirada cálida y comprensiva de Clara, era una mirada que parecía querer poseerlo, desentrañar su misterio, como si fuera un objeto exótico. Clara observaba estas visitas con creciente angustia. Veía la fascinación en los ojos de la joven noble y el malestar en los de Lucero. Sentía celos, sí, un pellizco amargo en el corazón, pero sobre todo sentía miedo. Doña Isabel era caprichosa y acostumbrada a conseguir lo que quería, y lo que ahora parecía querer era a Lucero. Carmen compartía sus temores. Mala cosa, Clara. Esa señorita juega con fuego y nosotros estamos demasiado cerca. Si don Álvaro se entera... La inevitable complicación llegó a través de Lorenzo, el capataz. Quizás fue un chisme de algún otro trabajador o un descuido de la propia Isabel, pero Lorenzo se enteró de la presencia del forastero amnésico en el cortijo de la viuda. Lorenzo era un hombre rudo, leal a don Álvaro más por interés y temor que por devoción. Ambicioso y resentido a partes iguales, veía en Lucero una posible competencia o, peor aún, una fuente de problemas con el amo. Informó a don Álvaro, añadiendo quizás algún detalle malicioso sobre las visitas de doña Isabel. La reacción de don Álvaro fue fría y calculadora. Un jornalero sin memoria viviendo en las tierras de la viuda, sospechoso. Y su hija mostrando interés en él, intolerable. Pero antes de actuar quiso ver al hombre. Doña Isabel, al enterarse de que su padre sabía, temió por Lucero y por su propio entretenimiento. Con la astucia que le daba su posición, se adelantó. Acudió a su padre con una historia cuidadosamente elaborada. «Padre, es solo un pobre hombre que perdió la memoria tras un accidente. Lo encontré desvalido y Clara lo acogió por caridad. Es fuerte y puede trabajar. Sería una lástima desperdiciar sus brazos. Déjalo trabajar en la finca bajo mi supervisión. Me aseguraré de que no cause problemas». Don Álvaro la escuchó en silencio, sus ojos grises y fríos escrutando el rostro de su hija. No se creyó del todo la historia de la caridad, pero vio la oportunidad. Mano de obra gratuita y una forma de mantener a su hija vigilada y entretenida con un nuevo juguete. «Está bien», concedió finalmente, «que trabaje en el caserío, pero tú responderás por él, Isabel. Y que se mantenga alejado de problemas y de ciertas compañías». La advertencia era clara. La noticia cayó como una losa sobre Clara y Lucero.
Sería llevado a las sombras, a las dependencias de los sirvientes, a trabajar de sol a sol bajo las órdenes de Lorenzo. La separación era inevitable. La tarde antes de su partida, sentados en el umbral del olvido, mientras el sol se ponía, apenas hablaron. El silencio estaba cargado de tristeza y de un miedo compartido. «Volveré a verte», murmuró Lucero, tomando la mano de Clara entre las suyas. Sus manos ásperas y fuertes envolvieron las de ella, pequeñas pero resistentes. «Lo prometo». Clara asintió, incapaz de hablar, sintiendo cómo las lágrimas pugnaban por salir. Él era lo único real en su vida vacía, su ancla, como le había confesado una noche. Y ahora se lo llevaban. La despedida fue un desgarro silencioso, bajo la mirada compasiva pero impotente de Carmen. Al día siguiente, Lorenzo vino a buscarlo, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Lucero se fue con él, volviendo la cabeza una última vez para mirar el pequeño cortijo que había sido su único hogar conocido y a la mujer que le había devuelto algo parecido a la vida. La vida en las sombras fue un infierno disfrazado de rutina. Lucero fue alojado en una pequeña y oscura dependencia junto a los otros jornaleros fijos, un espacio abarrotado y maloliente. El trabajo era brutal. Largas jornadas en los olivares o en los campos de trigo, bajo la vigilancia constante y a menudo cruel de Lorenzo. El capataz parecía disfrutar especialmente humillándolo, llamándolo sin nombre o el olvidado, asignándole las tareas más duras y buscando cualquier excusa para reprenderlo o castigarlo con trabajos extra. Lucero soportaba en silencio, su cuerpo acostumbrado al esfuerzo físico, pero su espíritu se resentía de la injusticia y la humillación. Lo que más le dolía, sin embargo, era la ausencia de Clara, la pérdida de esa paz precaria y de esa conexión profunda que habían compartido en el olvido. Doña Isabel lo visitaba a menudo, aunque sus visitas ahora tenían un cariz diferente. Ya no era la joven curiosa que observaba desde la distancia, era la señorita de la casa ejerciendo su prerrogativa. Le llevaba ropa mejor, intentaba enseñarle modales, le hablaba de un mundo de refinamiento que a él le resultaba ajeno y artificial. Podría ser más que un simple gañán, si te dejaras guiar, le decía con una mezcla de desdén y posesividad. Lucero se sentía como un muñeco en sus manos, agradecido a regañadientes por la relativa protección que ella le ofrecía frente a Lorenzo, pero cada vez más incómodo y alienado. Sus pensamientos volaban constantemente hacia Clara, hacia la sencillez y la autenticidad de su refugio. Clara, por su parte, vivía consumida por la angustia. Sabía, por los comentarios que llegaban al pueblo a través de Carmen, de la dureza del trabajo de Lucero y de las atenciones de doña Isabel. El miedo y los celos la atormentaban. Desoyendo las advertencias de Carmen, «Vas a buscarte la ruina, muchacha», buscó la manera de verlo. Eran encuentros furtivos, robados a la noche o al amanecer en algún rincón apartado de la finca cerca de la linde con el olvido. Apenas unos minutos, unas palabras susurradas, una caricia robada. Esos breves momentos eran un bálsamo para ambos, reafirmaban su vínculo secreto, pero también aumentaban el peligro exponencialmente. Si Lorenzo, o peor aún, don Álvaro los descubrían, las consecuencias serían terribles. El interés de doña Isabel por Lucero, lejos de disminuir, se convirtió en una obsesión apenas disimulada. Lo exhibía sutilmente ante sus escasas visitas, hablaba de su protegido con una mezcla de orgullo y misterio. Ignoraba las miradas de desaprobación de su aya y los consejos velados de algún sirviente leal a la memoria de su madre. Estaba acostumbrada a salirse con la suya, y la resistencia silenciosa de Lucero, su evidente añoranza por algo que ella no podía ofrecerle, la irritaba y la estimulaba a partes iguales. Un incidente precipitó la crisis. Un día, Lorenzo golpeaba con saña a uno de los perros de caza del caserío. Lucero, que pasaba cerca, no pudo contenerse. Se interpuso, sujetando el brazo del capataz. «Déjalo ya, hombre, no es manera», dijo con voz firme. Lorenzo, sorprendido y furioso por la insolencia, se volvió hacia él con el látigo en alto. Hubo un tenso intercambio de miradas. Otros jornaleros observaban en silencio, aterrados. Finalmente Lorenzo bajó el brazo, pero sus ojos prometían venganza. «Ya te llegará la hora sin nombre», siseó. El incidente llegó a oídos de don Álvaro, quien ya miraba con creciente recelo la influencia que el amnésico parecía ejercer, tanto sobre su hija como sobre la disciplina de la finca. La paciencia del terrateniente se estaba agotando.
Doña Isabel, ajena o indiferente al peligro creciente, decidió organizar una pequeña fiesta en el jardín del caserío para celebrar su santo. Era una excusa para lucirse y, sobre todo, para mostrar a Lucero en un entorno más civilizado. Ordenó que lo vistieran con un traje decente, prestado de algún antiguo sirviente, y le exigió que estuviera presente sirviendo a los invitados. Su intención era clara: demostrar su poder sobre él, exhibirlo como un trofeo ante la limitada sociedad local que acudiría. Era un juego peligroso, un desafío directo a las convenciones y a la autoridad paterna. La tensión en las sombras era palpable. La fiesta fue un desastre anunciado. El aire olía a jazmín y a vino caro, pero bajo la superficie de las sonrisas forzadas y las conversaciones triviales flotaba una tensión eléctrica. Lucero, incómodo con el traje prestado que le tiraba en los hombros anchos, se movía entre los escasos invitados con una bandeja, sintiéndose fuera de lugar, expuesto. Sus ojos buscaban instintivamente la oscuridad más allá de los farolillos del jardín, hacia la dirección donde sabía que estaba el olvido. Doña Isabel no le quitaba ojo, dirigiéndole sonrisas posesivas, haciendo comentarios sobre su fuerza y su misterioso pasado que provocaban miradas curiosas y cuchicheos entre los presentes. Don Álvaro observaba la escena desde un discreto segundo plano. Su rostro una máscara impasible, pero sus ojos grises eran dos esquirlas de hielo. Veía la fascinación imprudente de su hija, la incomodidad del jornalero, las miradas de los invitados. El honor de su casa, su apellido, su autoridad, todo estaba siendo puesto en entredicho por el capricho de Isabel y la mera existencia de aquel hombre sin nombre. La rabia, fría y controlada, hervía en su interior. El punto de ruptura llegó cuando doña Isabel, quizás envalentonada por el vino o por un deseo ciego de provocar, le pidió a Lucero que le acercara una copa con una familiaridad impropia, rozando su mano deliberadamente al tomarla. Un murmullo recorrió a los invitados. Don Álvaro vio la escena. Fue la gota que colmó el vaso. Con un gesto imperceptible llamó a Lorenzo, que esperaba órdenes en la penumbra. Intercambiaron unas pocas palabras en voz baja. La expresión del capataz se endureció, un brillo cruel asomó a sus ojos. Poco después, cuando los invitados comenzaban a dispersarse, Lorenzo y dos de sus hombres más leales se acercaron a Lucero. «El señor quiere verte», dijo Lorenzo con una falsa amabilidad que no engañó a nadie. Lucero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía lo que venía. Lo condujeron a la parte trasera del caserío, a un patio oscuro cerca de las cuadras. Don Álvaro estaba allí, esperándolos, su figura alta y delgada recortada contra la luz que se filtraba desde la casa. «Así que tú eres el hombre que ha perdido la memoria», dijo don Álvaro, su voz suave pero cargada de amenaza. «Pero no has perdido la insolencia, parece. Has olvidado cuál es tu lugar. Es hora de recordártelo». Se volvió hacia Lorenzo. «Enséñale que no olvide esta lección». Lo que siguió fue una explosión de violencia brutal. Los hombres de Lorenzo se abalanzaron sobre Lucero, golpeándolo con puños, pies, con la culata de una fusta. Lo tiraron al suelo polvoriento, pateándolo sin piedad. Lucero intentó protegerse la cabeza, el dolor estallando en cada rincón de su cuerpo. Oyó los gruñidos de sus agresores, la respiración agitada, el sonido sordo de los golpes contra su carne. Y entonces un grito desgarrador rompió la noche. «¡Dejadlo! ¡Por Dios, dejadlo!». Era Clara. Había sentido el peligro, había seguido su instinto y había llegado corriendo desde el olvido, burlando la vigilancia. Se lanzó hacia el grupo, intentando interponerse, proteger a Lucero con su propio cuerpo. Lorenzo la apartó de un empujón brutal, haciéndola caer al suelo. «Quita de en medio, mujerzuela», gruñó. Ver a Clara en el suelo, vulnerable, amenazada, fue la chispa que encendió algo en la mente rota de Lucero. El dolor físico extremo, la imagen de Clara, el grito desesperado, todo se fundió en un relámpago cegador en su cerebro. Fragmentos de imágenes, sonidos, sensaciones olvidadas surgieron del abismo. Un camino polvoriento, una discusión airada, la defensa de otro jornalero, un nombre gritado con rabia. Su nombre. La injusticia pasada resonó con la presente. Con un esfuerzo sobrehumano se incorporó sobre un codo, la sangre manando de sus labios, sus ojos llameando con una luz nueva y terrible. «Mi nombre», gritó, su voz rota pero resonando en el patio oscuro, «es Mateo, Mateo García, y soy un hombre libre. Ningún hombre es dueño de otro». El grito de Mateo resonó en el patio, cargado de dolor, desafío y una verdad recién recuperada. Sus agresores se detuvieron un instante.
sorprendidos por la fuerza de su voz, por la afirmación de una identidad que creían inexistente. Don Álvaro lo miró con frío desdén, aunque quizás una sombra de inquietud cruzó su rostro pétreo. Mateo García, el nombre no le decía nada, pero la afirmación de libertad era una afrenta directa a su poder. En ese momento de tensa quietud, otra figura emergió de las sombras. Era doña Isabel. Había seguido a los hombres, atraída por los ruidos, quizás con una vaga intención de interceder o simplemente por curiosidad morbosa. Pero lo que vio la dejó paralizada. La brutalidad de la paliza, la desesperación en el rostro de Clara intentando proteger a Mateo, y sobre todo el grito de él, la proclamación de su nombre, de su libertad, la golpearon con la fuerza de una revelación. La imagen idealizada que tenía de sí misma, de su interés, casi romántico por el misterioso jornalero, se hizo añicos. Vio la cruda realidad, la crueldad de su padre, el sufrimiento que ella misma, con su capricho y su ceguera, había contribuido a causar. La mirada de Mateo, ahora consciente, se cruzó con la suya, y en ella no había misterio ni sumisión, solo dolor y una acusación silenciosa. La vergüenza y la culpa la inundaron, un sentimiento nuevo y amargo. Don Álvaro, recuperado de la sorpresa, hizo un gesto displicente a Lorenzo. «Acabad con esto, y echadlo de mis tierras antes del amanecer. Que no vuelva a pisarlas si aprecia su vida». Se dio media vuelta y se dirigió hacia la casa, dejando atrás el escenario de su justicia implacable. Lorenzo sonrió con suficiencia, preparándose para rematar la faena, pero doña Isabel reaccionó. «¡Basta!», gritó, su voz temblorosa pero firme. Se interpuso entre Lorenzo y Mateo, que intentaba ponerse en pie con la ayuda de Clara. «Déjenlo, ya ha tenido suficiente». Lorenzo vaciló. Desafiar a la hija del amo era peligroso, pero la orden de don Álvaro había sido clara. «Señorita, su padre ha ordenado». «He dicho que basta», repitió Isabel, mirándolo con una autoridad que Lorenzo no le conocía. «Yo me encargo. Llévense a esos hombres». Lorenzo, confundido pero sintiendo el cambio en el aire, obedeció a regañadientes, retirándose con sus secuaces. Isabel se volvió hacia Mateo y Clara. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una emoción confusa. «Tenéis que iros. Ahora mismo», dijo con urgencia. «Mi padre no descansará hasta veros destruidos. Os ayudaré». Clara la miró con desconfianza, pero la desesperación de la situación no dejaba muchas opciones. Mateo, apoyado en Clara, asintió débilmente. La libertad recién recordada era frágil, y la única esperanza era huir. Esa misma noche, bajo el manto protector de la oscuridad, doña Isabel cumplió su palabra. Con sigilo los guió fuera del caserío, evitando las rondas de los guardas. Les proporcionó 2 mulas resistentes, un pequeño hatillo con comida, agua y algo de dinero que había sacado de su propio cofre. Los llevó por un sendero oculto que solo ella conocía, un atajo que salía de los límites de las sombras hacia las sierras. La despedida fue breve, tensa. Isabel evitaba mirar directamente a Mateo. «Lo siento», susurró, las palabras apenas audibles. «Por todo». Le tendió las riendas a Clara. «Id con Dios, y no volváis». Dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí el eco de una redención amarga y quizás incompleta. Mateo, dolorido pero con la mente clara por primera vez en mucho tiempo, montó en una de las mulas con la ayuda de Clara. Ella montó en la otra. Se miraron un instante, la luna iluminando sus rostros cansados y magullados. No había palabras para expresar la mezcla de miedo, alivio y la incertidumbre abrumadora que sentían. Espolearon suavemente a las mulas y se adentraron en la noche, dejando atrás las tierras de las sombras, el lugar de su sufrimiento y también, extrañamente, el lugar donde su amor había echado raíces. El amanecer los encontró en un camino polvoriento, lejos ya de los dominios de don Álvaro. El aire era fresco, limpio, y el sol naciente teñía de rosa las cumbres de las sierras lejanas. Se detuvieron junto a un arroyo para beber y dejar descansar a las mulas. Mateo se miró las manos de Mateo García, un hombre libre, un jornalero que había tenido que huir de otra injusticia en su pasado, un pasado que ahora regresaba a él en fragmentos dolorosos pero necesarios. Miró a Clara, que lavaba su rostro en el agua clara. La luz del alba iluminaba su perfil, la determinación en sus ojos a pesar del cansancio y el miedo. «Gracias, Clara», dijo Mateo, su voz aún ronca, «por todo, por encontrarme, por cuidarme, por no abandonarme». Ella se volvió hacia él, una leve sonrisa curvando sus labios. «No tenías que darme las gracias, Mateo. Lo hice porque tenía que hacerlo». Se acercó y le tocó suavemente la mejilla herida.
¿Recuerdas mucho? Fragmentos, admitió él. Mi nombre, dónde vengo, más o menos. Recuerdo haber luchado antes, por lo que era justo, y haber tenido que huir. Parece que la huida es mi destino. No, dijo Clara con firmeza, tomando su mano. Ahora no huyes solo. Se quedaron así un momento, sus manos unidas, encontrando fuerza el uno en el otro. El futuro era una página en blanco, llena de peligros. No tenían a dónde ir, apenas dinero, y